Mire nada más cómo comienzan. Así comenzó una de las conferencias más importantes de seguridad militar en el mundo. Así con esas imágenes, obviamente, pues para asustar, ¿no? Pero para continuar, las cosas se están poniendo demasiado feas porque antes en esta conferencia se hablaba de, pues hay que ganar o ganar, negociaciones. Hoy se está ya hablando o planteando el perder. Imagínense ustedes, y luego por si fuera poco, hay un índice de seguridad en el cual los gobernantes se quieren lavar las manos o sustentar para llevar a la población hacia el sufrimiento. Y del otro lado, uno de los integrantes, por supuesto, de esta seguridad mundial, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hay un país sin presidente, sí. Pensé que me iba a equivocar, pero no, sin presidente. Es un argumento que Eduardo Luque nos envió y es un argumento excelente de por qué Estados Unidos está sin presidente. Lo vamos a escuchar, ya está aquí con nosotros Eduardo Luque. Esto es Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid, comenzamos. En el lujosísimo hotel Bayerischer Hof, en Múnich, Alemania, se reunió la crema innata de la inteligencia militar y policial para cuidar al mundo. Para no distorsionar, leamos lo que ellos mismos dicen de sí mismos. Cito textualmente, abro comillas. La Conferencia de Seguridad de Múnich es el principal foro mundial para debatir la política de seguridad internacional. Es un lugar para que iniciativas diplomáticas aborden las preocupaciones de seguridad más apremiantes del mundo. El lema original es construir la paz a través del diálogo. La Conferencia de Seguridad de Múnich adopta una definición integral de seguridad, que abarca no solo la seguridad nacional o militar tradicional, sino que también tiene en cuenta, entre otras, las dimensiones económica, ambiental y humana de la seguridad. Cierro comillas. Y claro, en sus vídeos se presenta así el mundo, con riesgos, y ellos dan las soluciones. Asistieron gente como el canciller de Alemania Olaf Scholz, el presidente de Israel Isaac Herzog, el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell, la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el secretario de Estado Blinken y hasta el presidente de Ucrania Zelensky. Y hablaron de todo, de armas, de paz, de más armas, de la Franja de Gaza, de Rusia, de soldados ucranianos y de necesitar más dinero para armas, para la paz. Tales, pero más aún, que no puede ser sujeto a juicio. Entonces, si una persona no puede ser sujeta a juicio por varias variantes, pues es evidente, y aquí viene el silogismo, que no puede ser presidente. Y hay más temas, que vamos a hacer un recorrido de la mano de Eduardo, en el cual
pues nos va a dejar clarísima la fotografía de este momento del mundo. Muy, muy, muy importante tener en cuenta todos estos puntos. Gracias por todos los comentarios, gracias por estar ahí protestando ante YouTube, porque hicimos otra vez unos programas sobre la Franja de Gaza denunciando que pues el genocidio está terrible por parte de Israel y bueno, pues nos censuran, nos limitan y la gente, todo el público detrás de La Razón, pues ahí protestando. Muchísimas gracias siempre. Vamos directamente con Eduardo Luque. Usted, como siempre, lo conoce muy bien, escritor, investigador y parte fundamental de este programa desde que empezó, desde hace muchísimo tiempo. Eduardo, qué gusto saludarte y gracias por siempre enviarnos los puntos de alerta que hay que tratar. Y en esta ocasión pues comenzamos con la conferencia de Múnich o de Múnich en inglés, una conferencia que pues los que dicen que saben, dicen que ahí se plantea el operativo militar para los próximos años y otros dicen que pues esta conferencia es vital para proteger a ustedes, a los europeos y también la seguridad del mundo. ¿Qué ves? ¿Cómo se realizó esta conferencia ya en Europa? Sobre todo que pues no esperábamos sorpresas, ¿no? Porque la gran preocupación, la gran amenaza, el gran asesino y criminal, pues ya sabemos quién es y cuáles son las preocupaciones de seguridad. Pero esto plantea retos mucho más grandes, mucho más importantes que la propia seguridad, retos para el ser humano de a pie, para el pueblo europeo. Comenzamos y te escuchamos con mucha atención, Eduardo. Pues primero de todo, encantado nuevamente de estar aquí en el programa y bueno, planteando unas cuantas dudas, unas cuantas reflexiones, porque no podemos hacerlo de otra forma, ¿no? No podemos, es difícil entrever, levantar un poco el velo del futuro y eso es un poco lo que intentamos, ¿no? En este sentido, intentar levantar un poquito el velo y ver qué hay detrás, ¿no? Y el velo ahora, el gran dilema que estamos viendo es estos días, ya acabado, es la conferencia de seguridad de Múnich, que siempre ha sido, en las ocasiones que se ha desarrollado, siempre ha sido como un punto que ha marcado la política de defensa europea y occidental en el mundo, ¿no? Ha tenido influencia decisiva, ¿no? ¿Qué es lo que ha marcado ahora la conferencia en este año 2024? Una cosa evidente, que el gran problema de Occidente es la guerra en Ucrania y que el malo, malísimo, perverso, absolutamente demoníaco es el presidente Vladimir Putin. De ahí no parece que sean capaces los políticos europeos de llegar un poquito más lejos, ¿no? Es una cuestión casi psicológica, ¿no? Han repetido tantas veces el mismo diálogo, el mismo guión, que al final ahora se ven envueltos en su propia trampa. No pueden cambiar el guión, aunque la realidad se comience a ver otro tipo de realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hablan de la dictadura de Moscú, de la dictadura de Putin. Ahora va a celebrar elecciones de aquí a un mes, pero evidentemente eso no tiene ninguna importancia, y en cambio hablan de la democracia ucraniana, cuando el señor Zelensky ha prohibido la oposición, y además ahora mismo hay un periodista hace poco, el señor Liria, que murió torturado en las cárceles ucranianas, del cual nadie ha dicho ni pío, y además prohibió la oposición y ha dicho que no va a convocar elecciones. Entonces, este hombre, el señor Zelensky, es un señor demócrata, y los demás son demócratas en función de mis propios criterios, ¿no? Pero lo más importante de la conferencia no ha sido esto, que esto ya es previsible. Lo más importante ha sido otra cosa, ha sido, digamos, la orientación que dan. Han tenido el cinismo los dirigentes políticos de decir que la fase expansiva económica de beneficios sociales, que de alguna forma la intercomunicación económica en Europa y en el mundo ha creado un desarrollo económico, sobre todo para las clases políticas dirigentes, pero algo ha caído de la mesa de los ricos ahí al suelo de los pobres y estos han podido ver cómo sus niveles de vida han mejorado. Esto era el relato desde que se creó prácticamente la Unión Europea. Ahora
la conferencia de Múnich dice lo contrario. Nos tenemos que preparar para un escenario donde los niveles de vida se depriman, donde la gente viva peor, donde la comida, el vestido, los beneficios sociales, la sanidad, todo eso habrá que pagarlo y que lo pague aquel que pueda, ¿no? Esto es lo que está diciendo la conferencia de Múnich. Es decir, en lugar de lanzar una línea de aviso y de actitud interesante y proactiva hacia la población, nos amenazan que como que hay que pagar la guerra en Ucrania, y yo añado, y las futuras guerras que vendrán después, que también podremos mencionar algún caso, hay que estrecharse el cinturón y Europa, los ciudadanos europeos, han de vivir peor y en peor circunstancias. Y han de hacerlo ya, porque hay que apoyar. Ahora mismo Estados Unidos sabemos que no es capaz de enviar dinero por los problemas políticos y económicos que tiene a la guerra en Ucrania y obligan a la Unión Europea a hacerlo. La Conferencia de Múnich ha dado validez a que Europa invierta 60.000 millones de euros en armamento para Ucrania en 4 años, ¿no? Es decir, no hay dinero para pensiones, para beneficios sociales, para la educación, para la sanidad pública, pero hay dinero para la guerra. Y esto es lo que ha venido a decir la Conferencia de Múnich. Y además, con toda tranquilidad, ¿no? Hay también un sentido colectivo en la clase dirigente europea, que prácticamente no hay oposición política a esto. Es decir, las fuerzas progresistas prácticamente están muy desaparecidas y lo que predomina en la Unión Europea es la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y esto implica precisamente estas connotaciones, ¿no? Así que es la primera reflexión que hacemos sobre la conferencia de Múnich. Gracias, Eduardo. Y para los que nos están viendo, no crean que se me va a olvidar preguntarle a Eduardo por qué presenta un argumento. Es que el argumento es tan simple, pero tan preciso, de por qué Estados Unidos no tiene presidente. Pero bueno, eso en los temas que vienen. Vamos a acabar y avanzar con esto. Eduardo, varias cosas progresistas, incluido entonces el presidente Macron, que llama a defender a Ucrania y a armar a Ucrania. O sea, pues, prácticamente se convirtió en un presidente de derecha, ¿no? Esa es una pregunta. Y dos, estaba revisando las conferencias y las ponencias y parte del discurso de esta conferencia de Múnich que se acaba de realizar. Y uno de los argumentos me pareció muy, o no sé si sea cínico o simpático, pero dicen que el expansionismo de la OTAN, que argumenta Putin, no tiene nada que ver con el reforzamiento de la seguridad de todos los europeos y que eso es innegociable. ¿De qué están hablando estos señores y por qué refutan que Putin tenga razón con el expansionismo de la OTAN? Eduardo. Evidentemente porque negar la realidad, negar precisamente que el expansionismo de la OTAN es el que está en el seno del conflicto en Ucrania en este momento, es negar toda la argumentación que ellos han utilizado durante todo este tiempo. Y es darle la razón al enemigo, ¿no? En este momento pensamos, ayer por ejemplo salían datos de la ciudad de Avdiivka, que ha caído hace muy pocas jornadas en manos del ejército ruso, que han aparecido en los depósitos uniformes militares de la OTAN, de Estados Unidos y del Reino Unido. Es decir, sabemos ya positivamente que militares no voluntarios ni mercenarios, sino soldados regulares del ejército de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, han participado directamente en enfrentamientos con tropas de Rusia en Avdiivka. Esto es una cosa que evidentemente no ha salido en los medios occidentales, pero sí que tenemos referencia de ella en los medios rusos, en los medios chinos y en los medios hindúes, que sí que lo han sacado, ¿no? Es decir, que no solamente por el tema de Rusia, que podemos ir a otros países y vemos también la misma información. Y esto es importante. Por tanto, lo que esta gente está haciendo es afincarse, no querer ver la realidad de lo que está pasando
y mantener la misma posición. No enmendarla, como diría en castellano antiguo, sino perseverar en el error, perseverar en el conflicto. Porque lo dijimos en anteriores comentarios, ¿no? Esto es un enorme negocio, un enorme negocio para políticos personalmente y económicamente para determinados países, un negocio que hay que mantener, ¿no? Y entonces hay que profundizar en el conflicto en lugar de buscar soluciones parciales o soluciones totales a los conflictos, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo y lo que propone la conferencia de Múnich, que además propone otra cosa muy interesante. Para justificar el deterioro de las condiciones de vida que proponen, lo vamos a ver, por ejemplo, los pensionistas, en sanidad, en educación, dentro de muy poco, proponen además otra cosa que llaman el desacoplamiento. Es decir, proponen que Europa rompa relaciones no solo con Rusia, sino con China. El desacoplamiento de la economía de Europa con China. ¿Con qué objetivo? Estados Unidos, que es el que manda precisamente en esto, es el que manda y ordena, ha decidido crear una zona. Suponemos que una de sus fantasías, una de sus ideas, es crear una zona en la que haya un país dominante, Estados Unidos, más una serie de países vasallos, que son la Unión Europea, que cree, y América del Sur y América Central. Por eso los golpes militares y la presión en América Central y América del Sur, y que cree una especie de mundo paralelo enfrentado al mundo asiático, de China, India, Rusia y los países BRICS. Sería como repetir otra vez la Guerra Fría, pero esta vez Estados Unidos y aliados, o vasallos, mejor dicho, aliados no, sino vasallos, contra el bloque de los BRICS. Y en esto es precisamente por lo que la conferencia de Múnich ha planteado, desde mi punto de vista, esta idea, ¿no? La idea de desacoplamiento económico de Occidente respecto a China, ¿no? China implica también Rusia, implica la India, implica Irán, lo cual tampoco es una cosa sin sentido. No puedes prescindir del petróleo iraní, igual que no puedes prescindir de materiales producidos en China, porque China es la fábrica del mundo. Europa es incapaz de fabricar mascarillas contra el COVID, que tienen que comprar de China. Y estamos pensando, algún dirigente de estos tan ilustrado, está pensando en cortar las relaciones económicas con China, ¿no? Es decir, que enorme cantidad de productos imprescindibles para la vida cotidiana son producidos allá. Y no hay alternativa. Europa ni Occidente tiene alternativa ninguna a la producción china. Así que es un auténtico suicidio lo que están planteando. Sí, pues es que ellos aquí, como se dice en México, se las gastan de sabios y de estrategas e inventan no sé cuántas cosas. Y hablando de cinismo, Eduardo, a mí se me eriza la piel cuando escucho a los políticos utilizar una de sus armas predilectas, que son las encuestas. Entonces, esta gente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se sienten pues los amos de la estrategia militar, salieron a las calles a hacer una encuesta. Creo que entrevistaron como a 1,000 personas para preguntarles, es que se me hace hasta tonto, ¿no? O sea, ¿qué le vas a preguntar a una persona sobre la supuesta seguridad que ellos dicen que hay un paraguas militar de misiles contra los ataques posibles nucleares de Rusia? Y bueno, en eso están basándose en algo cínico. Y digo que me eriza la piel cuando los políticos utilizan sus encuestas, porque no son otra cosa para justificar sus actos. ¿Qué es esto del índice de seguridad, Eduardo, que se presenta en la conferencia de Múnich? Me gustaría que nos los dibujes, porque además eres muy irónico, ¿no? Índice de seguridad de Múnich, ¿y qué supuestamente revela para ellos? Por favor. Esto es como aquella encuesta que hace un partido político en una campaña electoral y decide
que él quiere gobernar una vez que pasan las elecciones. Hace una encuesta y dice, yo pago la encuesta y el resultado tiene que ser este, porque para eso lo pago. Lo que estamos viendo en el índice de seguridad de Múnich es una encuesta ridícula, porque ni la muestra que se adopta tiene validez estadística, ni ninguna base neutral ha analizado los datos, y además demuestran y va contra el propio sentido común. ¿Por qué lo digo? Porque la encuesta evidentemente narra y obtiene como conclusión lo que los militares quieren, ¿no? Los militares que quieren más armas, para más guerras, para ganar más, para disfrutar de mayores beneficios, ¿no? Entonces la encuesta, ¿qué concluye? Que los europeos estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar en mor de la defensa de los intereses de Ucrania. Ahí es nada. Y eso choca, evidentemente, con otra realidad. Ahora mismo, hoy, están los tractores en toda España moviéndose y manifestándose, igual que los polacos, los franceses, los de Países Bajos, los belgas, los holandeses, está toda Europa en pie defendiendo la agricultura europea porque no están dispuestos a bajar el nivel de vida, su nivel de vida, para defender los intereses de no sabemos quién. Así que una encuesta pagada por unos individuos cuyo resultado ya sabían cuál era antes de hacer la encuesta, choca con la realidad de los tractores en mitad de la calle, cortando las ciudades, cortando las capitales, porque la gente no quiere vivir peor. Es decir, ¿qué mayor encuesta que ver a la gente manifestándose a miles o a millones por las calles de Europa, precisamente porque no están dispuestos al sacrificio colectivo, ¿no? Y eso es, y en cambio, estos personajes absolutamente cínicos hacen una encuesta que evidentemente ha costado un ojo de la cara al erario público, para decir una cosa que ya decían antes de comenzar la encuesta, que los resultados tenían que ser necesariamente esos, porque yo lo digo, ¿no? Porque yo lo valgo, como diría el anuncio, ¿no?, de la televisión. Y está en la realidad, así que este índice de seguridad de Múnich es, como me perdonarán la expresión, una auténtica parida. Es decir, una encuesta que no tiene ni pies ni cabeza, ninguna solidez científica, ninguna. Hay encuestas malas y encuestas peores, y esta es de las peores, ¿no? Claro, porque esto justifica de que no, pues es que el pueblo dijo que hay que armarnos más, que hay que sacrificar al pueblo mismo, quitarles muchas prioridades como la salud, la educación, o quitarles un poquito para, ya un poquito es muchísimo, para el rearme, armarnos hasta los dientes y protegernos contra un gran enemigo, y así se justifica. Pero pues si ya lo sabemos y el pueblo sabe que las encuestas es una herramienta, aunque lo quisieran hacer con toda transparencia, simplemente en la forma de preguntar, la certificación de a quién le preguntas, a qué grupo de interés le preguntas, y bueno, pues hay una manipulación tremenda. Oye, Eduardo, en la conferencia de Múnich, donde también se presenta esta encuesta, pues nos dicen que viene gente experta y que vienen políticos y que vienen dirigentes y líderes y que viene mucha gente, pero en realidad esta conferencia no es más que una reunión de los que mandan en la OTAN, ¿no? Si es así. Y tú, revisando a los dirigentes de la OTAN, pues nos estás denunciando, o sea, estás denunciando que pues ha habido muchos nazis. ¿Cómo está eso? A ver. Buscando, investigando el tema, encontré una relación de dirigentes militares y políticos que gobernaron la OTAN desde prácticamente los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial hasta el año 83, puesto que ya los dirigentes eran muy mayores de edad y se retiraron. Y era cosa curiosa, no sé si Chadi podrá poner la imagen de los dirigentes, porque había cantidad de dirigentes de la OTAN que nada menos, aquí la tenemos, habían sido
generales del ejército de Hitler. Y pasaron de ser nazis, generales de la Wehrmacht y del ejército de Hitler, algunos encausados por delitos de lesa humanidad, pasaron a convertirse en demócratas de toda la vida y además dirigentes de la OTAN, ¿no? Tenemos algunos de ellos. La lista pues no es poca cosa, porque prácticamente desde el año, aquí tengo los datos, comenzaron en el año 50 y tanto. O 61, ¿no? Adolf Heusinger. Sí, el 61. El primero, desde el 61 prácticamente hasta el 83, han habido militares que obedecieron a las órdenes de Hitler, algunos, ya digo, encausados por delitos de lesa humanidad, y que han sido rebautizados como fieles demócratas de toda la vida y han tenido cargos directivos en la OTAN. Así que nos explicamos gran parte de los conflictos que actualmente están funcionando, ¿no? Porque dirigentes nazis han seguido perseverando en las estructuras políticos y militares de la Unión, en este caso de la OTAN, e incluso de la Unión Europea. Sin ir más lejos, el abuelo de la señora Ursula von der Leyen fue, si no me equivoco ahora, fue general del ejército alemán, fue general o mariscal del ejército alemán. Es decir, que hay una proyección de tiempos desde el nazismo que transfiere a la época democrática en Europa y que se proyecta hasta nuestros días, ¿no? Así podemos entender, por ejemplo, por qué se da la expansión de la OTAN cuando se llega a acuerdos entre la Unión Europea y Rusia, la URSS en aquel momento, para que no se expandiera la OTAN a las fronteras de la URSS, y cómo estos generales ayudan a romper estos acuerdos, porque en su cabeza, su mentalidad, el enemigo sigue siendo el mismo, la URSS, el comunismo, ¿no? Y esto es una de las cosas que hemos ido encontrando y que es interesante también señalar, ¿no? Vemos como la OTAN tiene precisamente este sesgo clarísimo nazi a partir de los dirigentes que estuvieron al frente de esta organización durante tantos años. Oye, Eduardo, esto sí que los desnazificaron, ¿no? O sea, la desnazificación aquí fue increíble. Yo creo que los metieron en una máquina lavadora de ropa. Me encantó lo que dices. Los reciclaron. Déjame leerlos, ¿no? Porque vale la pena. Uno de los líderes de la OTAN, el primero, nos mandas, se llamó Adolf Heusinger. El segundo, Hans Speidel. Tercero, Johannes Steinhoff. El otro, Johann von Kilmanseck, Ernst Ferber, Karl Schnell, Franz Josef Schulze y Ferdinand von Sanger-Yeterlin. Bueno, mira nada más, todos estos con una ideología que sirvieron al Führer, a Hitler. Para cerrar este punto de la conferencia de Múnich, yo te quiero preguntar algo que escribes muy bien. Además te iba a preguntar si esto lo vas a sacar en un artículo ahí en el Viejo Topo, pero bueno, eso ya nos lo dirás. ¿Nos están preparando, Eduardo, para un win-to-win o para un lose-to-lose? Antes nos hablaban de un win-to-win, que es ganar-ganar, o sea, negociar con el enemigo y que todo salga en un resultado feliz en donde yo gano, tú ganes y la historia feliz. Pero nos están preparando para el perder, ¿y por qué nos están preparando para eso, por favor? Nos están preparando evidentemente para el perder. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una forma de obtener más ganancia. Hay un momento en el sistema económico actual que vemos cómo los grandes grupos financieros se van reduciendo el número, aunque van incrementando su tasa de beneficio. Hay una ley en economía que es la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia, es una frase muy larga, pero que revela y se cumple que hay momentos históricos en que las grandes corporaciones
dejan de ganar lo que ellos pensaban que tienen que ganar, y en aquel momento se inicia un proceso de caída económica que muchas veces se vuelve a remontar otra vez, porque en medio ha aparecido la guerra, el conflicto, que destruye hombres, destruye mujeres, destruye población, destruye riqueza, y una vez que acaba la guerra hay que volver a reconstruir, y eso genera nuevos aumentos de los beneficios. Y esto es lo que estamos viendo en este momento, cómo gran parte de esta riqueza ya no tiene cabida, no tiene salida, y ahora estamos en la fase en la que hay que promover nuevas guerras para producir más, para ganar más. Pero esto no tiene nada que ver con las poblaciones. Esto se dedica solamente a una parte, los muy ricos, los muy poderosos, que son los que se benefician de la muerte del colectivo. Entonces, entienden que la fórmula ahora para obtener más beneficio, aún más, si cabe, es sobreexplotar al conjunto de la población. Entonces hay que decirle a la población que en esta tesitura, que hay que defender las libertades democráticas de Ucrania, hay que acostumbrarse a perder y a vivir peor. Esto es lo que nos está diciendo la conferencia de Múnich, y esto es lo que intentan que los europeos, los occidentales, los latinoamericanos, los centroamericanos, los asiáticos, nos quedemos con este cuento, ¿no? Que ha llegado el momento en que ya no podemos vivir tan bien y que hay que vivir peor, puesto que hay otras necesidades más perentorias que no la propia calidad de vida, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo la conferencia de Múnich, y lo que nos están diciendo desde otras reuniones, desde la reunión de Davos, por ejemplo, también insistían también en el mismo idea, ¿no? La idea del final de ciclo, del final de etapa en la que está viviendo el mundo. Y hay una parte de verdad en ello, ¿no? Pensemos que el neoliberalismo como modelo económico está acabando. El neoliberalismo se basó teóricamente en la interdependencia económica entre todos los países y la competencia abierta entre unos países y otros, ¿no? Y esto generaría riqueza. Ha generado riqueza para unos pocos y para unos pocos países. Y la inmensa mayoría pues se ha quedado mucho peor de lo que estaba incluso. Esta fase ha acabado y se abre una nueva fase política, una nueva etapa que no sabemos cómo evolucionará, ¿no? Pero esta fase está ahí. Y cuando dicen y hablan de que vamos a peor, de que tenemos que ir a peor, están diciendo precisamente eso, ¿no? Esta fase ha acabado, ahora los países, en lugar de cooperar, y ahí vemos, por ejemplo, la Unión Europea, el problema que tiene de desunión interna, los países, en lugar de cooperar, lo que tienen que comenzar ya es a pensar en luchar contra el otro país que será su competidor, ¿no? El conflicto entre Francia y Alemania, por ejemplo, es un conflicto que que se desarrollará en un periodo breve de tiempo, ¿no? Alemania ha dejado de ser la locomotora de Europa, Francia va a querer ocupar este lugar, y ahí vamos a tener un conflicto que, recordemos, ese mismo conflicto, llevado a niveles extremos, provocó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a esta fase nueva, no de las guerras mundiales, sino a la fase de competición, o al menos es lo que propone la conferencia de Múnich, competición entre los países, no colaboración, sino ver al país vecino como tu enemigo, ¿no? Y esto es el escenario que nos están pintando. Pues vamos al patrón de la OTAN, al mandamás de la OTAN, al líder de la OTAN, al que somete a la OTAN, es decir, Estados Unidos del otro lado del Atlántico, donde está la OTAN, o la OTAN, pues ahí está un país superpotencia, Estados Unidos, pero sin presidente. Comienzo con esto, que es ya brutal, pero no es la esencia de lo que tú viste, Eduardo. A ver, estamos hablando de un fiscal que le escribe a la vicepresidenta y le dice: le escribo para instarle a que invoque sus poderes bajo la sección cuarta de la 25ª o 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos
y declare que el presidente Biden es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Digo, esto es grave y comienzo con esto porque pues no quería dejarlo pasar. Tú mismo lo reportaste, nos los escribiste aquí y lo citaste textualmente. Pero esto no es la esencia. La esencia de que Estados Unidos no tiene presidente es un silogismo que tú hiciste y que es muy simple, pero que la gente no lo está advirtiendo. Si nos los puedes explicar, porque, bueno, ya hemos hecho programas aquí de que un fiscal, el fiscal especial, pues le dijo al público y al mundo que Biden pues no tenía una capacidad mental suficiente como para recordar o como para, bueno, pues si lo llevaban a juicio iba a ser un pobre viejito que iba a causar simpatía con el jurado y mejor pues no lo juzguemos, pero me gustaría que tú nos los expliques con tus palabras. Y esto habla de que entonces Estados Unidos en este momento no tiene un presidente, o por lo menos un presidente capaz. Bueno, no hay presidente porque la persona que está ahí no es capaz. A ver, ¿por qué, Eduardo? Sí, es una evidencia. Ahora ya ha salido de forma pública, sobre todo el último mes ha sido un continuo de discurso que daba el señor Joe, el presidente de Estados Unidos, provocaba un problema porque saludaba donde no había nadie, se desorientaba después del discurso, cambiaba nombres, se equivocaba, y eso que lee los discursos, el teleprompter lo tiene delante, ¿no? Sus condiciones cognitivas claramente están muy limitadas, y este hombre es incapaz de gobernar un país. Normalmente los presidentes, y además en Estados Unidos con más intensidad, son como árbitros entre diversas tendencias, diversos grupos de poder que se enfrentan unos y otros, y el presidente hace de árbitro. Pero para hacer de árbitro necesita, lógicamente, tener una cierta capacidad cognitiva, cosa que está demostrado que el señor Biden no tiene en este momento ni va a recuperar. Y el último año ya se vio puntualmente, pero este último mes ha sido ya absolutamente escandaloso, ¿no? Y es por eso que decimos que hay un presidente que no existe, es un silogismo. Hay un presidente que no existe porque no ejerce, ¿no? Porque no ejerce de presidente, porque no puede ejercer. Y aquí abro otra vía, una reflexión. Ya sé que es una reflexión que tiene poca base, ¿no? Pero que también da esa posibilidad. Imaginemos un presidente como el señor Biden, que es ya el fiscal general y el fiscal que estudiaba el caso de los papeles secretos del Pentágono, los dos coinciden en lo mismo, que este hombre no está capacitado para gobernar. Una sustituta, la señora Kamala Harris, que ha cometido un error gravísimo políticamente hablando, porque cuando le preguntaron si estaba dispuesta a sustituir al señor Biden, no se le ocurrió otra cosa que decir rápidamente que sí estaba preparada para el cargo de presidenta, cuando lo que tenía que haber dicho era: yo confío en mi presidente y bla, 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 porque eso es lo que tiene que hacer un político hábil, pero esta señora tiene una ansia desmedida de ser presidenta, pero tiene un nivel de aceptación pública que no llega al 30%, incluso menos que el presidente Biden. ¿Y qué pasa? Por otro lado, por el lado republicano tenemos al señor Trump, que le acaban de condenar a pagar 350 millones de dólares por diversos líos de cama que ha tenido y historias fiscales, ¿no? Y se está especulando, y es una especulación, la posibilidad de la aparición de un outsider, es decir, de un político que no sea ni de unos ni de otros, que sea una figura relevante, conocida por la población, y que con una hábil campaña publicitaria pueda ser elegido como presidente de Estados Unidos. Y este señor es el dueño de Tesla. Es el que presupone, o podría ser, o se podría presentar como el outsider político, el señor Elon Musk, como el outsider político que de alguna forma condujera al país en este tránsito, ¿no? Porque evidentemente ya es de todos conocido que el señor Biden no es el presidente,
Los demócratas ahora la única baza que tienen es de que el día 7 de marzo, si no me falla la memoria, es el discurso de la nación, donde esperan que el presidente no se equivoque demasiado y a partir de ahí relanzar la campaña publicitaria del presidente para las elecciones, ¿no? Pero llevan preparando, ya lo digo, llevan preparando el discurso, mentalizando al presidente desde hace 3 semanas, porque no se fían de la memoria de esta persona, ¿no? Y que cometa algún error que sea tan manifiesto que lo desacredite todavía más, ¿no? Así que es una sensación que mientras se complican las cosas en Ucrania, en Siria, en Yemen, en el Líbano, en Palestina, la figura que debería ser un árbitro de la situación para imponer un criterio el que fuese, vemos que es incapaz y por lo tanto la política norteamericana está en manos de otros, no sabemos quién, pero que desde luego no han sido elegidos democráticamente. Eso que dices es muy importante y el silogismo que pues nos denunciabas, el silogismo que nos presentabas, creo que es algo muy importante y como tú dices, no es poca cosa, porque no estamos hablando de una opinión, no estamos hablando de una cuestión subjetiva de que a mí me parece que Biden no es o sí es, sino estamos hablando de un aspecto legal fuerte, duro y puro. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de un fiscal de la nación asignado por el fiscal general, un fiscal especial que dictaminó si se llevaba a juicio o no al señor presidente. Y el juicio pues es grave porque se trata de documentos confidenciales de uso exclusivo de la presidencia de Estados Unidos. Y este señor se los llevó a la bodega de su casa o de sus oficinas y ahí los tenía. Y son documentos de top secret, de muy clasificados y muy importantes para la seguridad, según ellos, ¿no? Pero todo esto, lo que estoy diciendo, no son opiniones, son hechos que están asentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y entonces el señor Biden se llevó estos documentos que son de alta clasificación, de secretos de Estado, y que no los debería de tener él en su propiedad después de que fue vicepresidente. Entonces, el propio fiscal, estamos hablando no de una opinión, sino estamos hablando de un hecho constatado, firmado y en actas, en donde el fiscal dice, pues sí, hay elementos suficientes para fincarle un juicio a este señor presidente, por muy presidente que sea, y lo podemos llevar a juicio y lo podemos llevar a la corte. Pero prefiero no llevarlo a la corte, porque en la corte, como sabemos en Estados Unidos, el jurado tiene un gran peso a la hora de las decisiones y las sentencias, pues entonces el jurado va a simpatizar porque van a alegar su defensa que es un viejito, que se le olvidan las cosas y probablemente se le olvidó dejar eso en la Casa Blanca cuando era vicepresidente de Obama y se lo llevó, los secretos se los llevó a su casa o a su oficina o donde sea. Y entonces pues lo van a exculpar y no va a tener más trascendencia este juicio. Asunto terminado, ¿no? Pero entonces aquí viene Eduardo Luque a decir, bueno, lo está diciendo un fiscal, y si el fiscal dice que el señor está viejito y disminuido de sus facultades mentales, pero más aún que no puede ser sujeto a juicio, entonces, si una persona no puede ser sujeta a juicio por varias variantes, pues es evidente, y aquí viene el silogismo, que no puede ser presidente menos de Estados Unidos, ¿no? ¿Voy bien, Eduardo? A ver, o corrígeme. Sí, no, es perfecto, la explicación que has dado es perfecta. Es decir, si el fiscal afirma, y es cierto, las pruebas están ahí, que este hombre, por ejemplo, se le hizo un test es un test cognitivo, y una de las preguntas que se le hizo fue cuándo había muerto su hijo, y fue incapaz de responderlo. Alegó como salida personal, dijo, no, es que eso es una cosa muy personal que a nadie le importa. Eso fue lo que respondió el señor Biden, ¿no? Porque no se acordaba cuándo había muerto su hijo, ¿no?
Entonces, evidentemente, con una serie de datos de este tipo, el fiscal elabora un razonamiento lógico, ¿no? Este hombre no podemos llevarlo a juicio sencillamente porque está incapacitado, porque no se acuerda de nada, no se acuerda de los papeles que lleva de un sitio para otro. No tiene ese concepto. La lógica automáticamente te dice, si este hombre no tiene memoria, no tiene capacidad para saber lo que hace a los 5 minutos, ¿cómo podemos darle el poder de llevar un maletín nuclear con él a todos sitios y que no sepa realmente qué es lo que está haciendo ni las consecuencias de sus actos? Por lo tanto, este hombre está incapacitado para gobernar. Esta es la tesis fundamental y lo que se está planteando en este momento en Estados Unidos, ¿no? Precisamente la incapacidad del presidente para ejercer las funciones para las cuales está designado, ¿no? Y este es el gran problema de Estados Unidos, que demuestra, yo añado, que demuestra que realmente estas figuras son figuras, muchas de ellas, de paja. Recuerdo otra anécdota también. Al final del gobierno del señor Ronald Reagan, también se supo que tenía Alzheimer. Los dos, y además se le había diagnosticado Alzheimer en el último año o los últimos 2 años de mandato. Al señor Ronald Reagan se le explicaba la política exterior de Estados Unidos con viñetas, dibujos, con dibujitos. Venía un dibujante y le hacía viñetas, dibujos animados, y con eso le explicaba el secretario de Estado, le explicaba al señor Ronald Reagan quiénes eran los malos, evidentemente los iraníes, los rusos en aquella época sería Yeltsin, los iraníes que siempre han sido los malos, los hindúes, se le explicaba como si fuera una criatura cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, a base de dibujos, porque una vez que tienes Alzheimer, en este caso, en el caso del expresidente norteamericano, perdió la capacidad de leer y de entender lo que leía, ¿no? Y esto es así, es decir que, y volvemos a repetir el mismo esquema, ¿no? Con un personaje que está con un deterioro cognitivo más que evidente e incapaz de gobernar. Pero, como digo, hay otros que gobiernan, que son los que realmente están ahí peleando grupos de poder unos contra otros para ganar más en las guerras, y a este hombre lo han utilizado y lo utilizan como un hombre de paja, ¿no? Lo llevan, lo traen, pero quien manda es otra persona que no aparece en la televisión, ni evidentemente nadie lo ha votado. Pues sí, y el aspecto legal, ¿no? No puedes llevar a una persona a un juicio si no tiene la capacidad para llevarse a un juicio, pues mucho menos tiene la capacidad para gobernar. O sea, el sujeto no se le lleva a juicio, pues porque pobrecito, es que ese no puede ser un presidente, o sea, no puede dirigir un ataque nuclear, no puede decir si sí o si no ataca nuclearmente algo. Bueno, está genial, te lo agradecemos mucho, Eduardo. Ya nos vamos. ¿Qué más? Aquí en México se dice, dame un pilón, que es cuando vas a la tienda, o antes cuando ibas a la tienda de ultramarinos o de abarrotes, y le decías, oiga, le decías al tendero, al que atiende la tienda, pues deme 1 kilo de huevos, ¿no? Entonces, y después le dices, deme un pilón. El pilón es el regalito, no sé cómo se diga en España, el bonus. ¿Qué más nos falta? Danos un pilón, un bonus. Creo que los hutíes están riendo de Estados Unidos, ¿no? Y el carguero inglés que atacan otro allá en el Mar Rojo y la fuerza militar del Reino Unido y sus misiles y el portaaviones. Nos vamos, Eduardo, por favor. Sí, no, es el pilón, como decíais, bueno, son dos cosas, ¿eh? Uno, cuando hemos hablado de los costos militares, hay que ver lo que está pasando y el costo tan absurdo que son las guerras y las armas que se utilizan en ellas, ¿no? Y, a ver, pongo 2 anécdotas que son muy simples, pero que son, yo diría, significativas. La primera, la máquina de guerra por excelencia del Reino Unido fue un portaaviones. Bueno, de hecho fabricaron 2. Uno es el Queen Elizabeth y el otro es el Príncipe de Gales. 2 máquinas monstruosas, 2 portaaviones que deberían cargar, como se sabe, los portaaviones suelen cargar aviones. Pero aquí hay un problema. Los portaaviones no cargan aviones porque no hay dinero
para comprar los aviones. Entonces, claro, el Reino Unido tiene dos magníficos barcos que no funcionan para nada, que los han llevado a las maniobras del Báltico y se han averiado, y que además, como no hay dinero para reparar los barcos, el Queen Elizabeth, que es el barco que está más operativo, coge las piezas de su gemelo, del barco gemelo, el Príncipe de Gales, cuando las necesita para arreglar su propio barco. Así que en lugar de dos barcos solo tienen uno. Y ese barco, además, no tiene aviones. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que ha pasado a finales de enero, me parece que fue el día 24, en unas maniobras en Florida, estado de Florida, los ingleses quieren presumir de que nuevamente son una fuerza nuclear que hay que tener en consideración. Los submarinos nucleares de Reino Unido hace años que no navegan, no hay dinero para repararlos y sus misiles nucleares están muy, muy envejecidos. Bueno, hacen maniobras en Estados Unidos, en Florida, van a lanzar un misil 13 metros de largo, 52 toneladas de peso, misil nuclear, evidentemente la cabeza no era nuclear, es un Trident II, lo lanzan, pero con un pequeño problema. El lanzamiento son unos tubos de aire comprimido que lanzan el misil para que el misil después el motor se incendie y lleve el misil hasta su blanco. ¿Qué ocurre? Que estos tubos de aire comprimido fallan, el misil se levanta, consigue salir de la carcasa del submarino y a los pocos metros cae al ladito del barco. Afortunadamente para los marineros no cayó encima, pero estuvo a punto el propio misil que habían lanzado los ingleses de hundir su propio barco, ¿no? Esto es uno de los casos más patéticos que se conocen de la eficacia y eficiencia militar, ¿no? Y ahora, si me permites, una última cosa, una recomendación. Yo estoy releyendo, mejor dicho, un libro de un señor que se llama Gibbon, que se titula Auge y caída del Imperio Romano. Es un libro que se publicó en el siglo XIX. El historiador es absolutamente magnífico y además está muy bien escrito, es muy ameno de leer. Y lo recomiendo encarecidamente porque la descripción que hace de la caída del Imperio Romano es trasladable en muchos aspectos a lo que está pasando en Norteamérica. El esfuerzo militar en Roma arruinó al imperio y lo hundió. Y el esfuerzo militar, el costo enorme militar de Occidente para las guerras y los ejércitos es lo que va a hundir la economía norteamericana, que tiene ya un déficit acumulado de más de 33 billones con B, de miles de millones de dólares, como nunca en la historia había registrado un déficit de ese calibre en ningún país. Una deuda que es impagable. Así que, vuelvo a repetir, recomiendo a todos los espectadores encarecidamente, y ya digo que hay una versión más corta, más reducida. El libro es muy ameno, y es una clase magistral de historia que hay que tener en cuenta, aunque sea un libro del siglo XIX. Y añado, no tengo acciones ni intereses económicos en la editorial, que eso que quede claro, yo solo escribo para el viejo topo y tampoco me pagan, así que no hay ningún problema, yo no hago negocio con esto. Muchísimas gracias. Yo pensé que ibas a decir cuando dispararon el misil de prueba, el Trident II, que tenían un pequeño problema, que el cañón no tenía agujero, no tenía hoyo. Me acordé de ese chiste que se hacía en España. Hermano, muchísimas gracias. Todo esto es pues una radiografía increíble, porque hace unos años no la podríamos creer, pero la fotografía y radiografía que haces de la actualidad es indispensable para entender los puntos que nos afectan a nivel personal y los puntos geopolíticos, para pues más o menos vislumbrar el futuro de la propia humanidad. Muchísimas gracias, Eduardo, y a ti que nos ves en cualquier parte
parte del mundo, pues ya sabes que cuando quieras llevarte un buen análisis, una reflexión a fondo, una investigación a profundidad y además divertirte porque tiene una ironía y una inteligencia para hacernos reír, Eduardo, que bueno, pues que es muy singular, pues no te pierdas los análisis con Eduardo Luque. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, abrazos hermano, abrazos a todos y nos estamos viendo con más temas de importancia. Muchísimas gracias.